Buenas, buenas, buenos días. ¿Cómo andan por ahí? ¿Se escucha? ¿Alguien por ahí? Buenas, Gus. Sí, se escucha bien. Hola Martín, buen día, Sofía, Camila, Sol, Máxima. Bueno, gracias por sumarse. Seguramente suman algunos más en la marcha. Bien, si les parece, arrancamos, así no quitamos mucho tiempo. Bueno, la idea es que podamos ir compartiendo también, quienes quieran, sus experiencias o consultas o lo que fuese. Bueno, mi nombre es Gustavo Martín, dirijo el Centro de Estudios de Rincón Político y la idea del webinar de hoy es abordar cómo ser un líder global, que parece muy ambicioso, pero en realidad también puede considerarse como un proyecto personal. Claves estratégicas para iniciar tu carrera política e internacional. La idea es ofrecer algunas cuestiones vinculadas a liderazgos que en realidad lo pueden aplicar incluso en sus propias vidas cotidianas o en cualquier ámbito social, independientemente de que sea algo político o con proyección nacional o internacional. Así que como ahora no somos muchos, vamos a aprovechar para hacer un breve ejercicio que no exige mucho sacrificio de vuestra parte, que es el siguiente. Quienes quieran se van a presentar con su nombre, la ciudad, y van a elegir de esas características que están en la pantalla del lado izquierdo, van a elegir una de esas características que consideren que ustedes ya tienen, ¿bien? No significa que la tengan completamente desarrollada, pero que sienten que esa característica o esa habilidad ya la tienen, ¿bien? Entonces las vamos a ubicar en el cuadrante verde y van a elegir otra característica que sientan que necesitan desarrollar. No tanto que no la tengan, sino que sientan que necesitan desarrollar. Siempre es mejor pensar que se puede mejorar a pensar que no lo puedo hacer y no lo tengo, ¿no? Hola, Sofía, ahí. Bueno, entonces, elijan de esas características: visión, empatía, resiliencia, adaptabilidad, influencia, astucia, estrategia, sensibilidad, comunicación, ética, creatividad, paciencia, confianza, colaboración e innovación. Elijan alguna que consideren que tienen y otra que consideren que necesitan desarrollar. Así que les doy unos segunditos para que piensen, se autopiensen, y quien se anime a romper el hielo va a decir su nombre, su ciudad y las dos características que selecciona. Ah, eso te iba a preguntar. ¿Una y una tiene que ser? Una positiva, digamos, que sientas que ya tenés, que por X motivo, y otra que sientas que necesitas desarrollar. ¿Mm? Hoy tengo un montón para desarrollar. Bueno, hay que elegir una. Ahí también está tu, tu personalidad trabajando. Obviamente sí, hay varias que uno tiene que desarrollar y hay varias que también uno ya tiene desenvueltas. Pero bueno, vamos a elegir una sola porque si no va a durar 3 horas el tallercito. Dice Sofía, de Intendente Alvear. Creo que la característica positiva en verde, la vamos a escribir ahí, es adaptabilidad. A ver si está el botón de escribir, lectura. En este no se puede escribir. Bueno, entonces la vamos a marcar. Hay que solucionar. No hay que quejarse. Dibujar. Bueno, Sofi dijo, vamos a ponerlo con verde, adaptabilidad. Se se adapta fácilmente. Bien. Y la característica a desarrollar, dice Sofía, es confianza. Bueno, ujú. Como dice Morena Real, que lo demuestre. Ujú. Bien, perfecto. ¿Quién más? Yo soy creativa y para desarrollar hay un montón. Bueno, a ver, elijo una. Bueno, la empatía, por ejemplo, me cuesta mucho la empatía con los hombres heterosexuales. Si tengo que trabajar en un grupo, ¿no? O trabajar en algún lado.
bien directo. Genial. Entonces, desarrollar empatía hacia varones heterosexuales, muy específico, y desarrollada creatividad. Perfecto. ¿Y Sol, de dónde estás hablándonos? De Buenos Aires, de Cava. Buenos Aires. Buenísimo. Bien, ¿quién más? Voy yo, Dale. Martín Moyano Pascuali, soy de San Luis, pero viviendo en Córdoba. Yo creo que en verde pondría lo que es la comunicación Ujú. y en rojo pondría lo que es la influencia. Bien, perfecto. ¿Alguien más que se anime? Cami, que Hola, te buen veo por día. ahí, pero no te veo. Sí, hola. ¿Me Hola, escuchan? te escuchamos, sí. Sí, bueno, yo soy María Camila, soy de Bogotá, Colombia, Bien, y yo pondría sensibilidad en verde y astucia en rojo. astucia en rosa. Bueno, genial, que estamos bien internacionales. Qué lindo Colombia. No conozco, pero tengo ganas de ir. ¿Vos, Sol, creo que habías ido o no? O nada que ver. ¿A Colombia? Mm. No, no, todavía no, tampoco, tampoco. Está en la lista, está en la lista. Bueno, si María Camila nos da hospedaje, nos vamos todo el Ya grupo para allá. iba a desmutearme para decirte, vamos. Listo. Bueno, entonces todas estas características que tenemos en la izquierda son lo que se suele decir las características o habilidades que debería desarrollar un líder. Hay un análisis que seguramente lo han escuchado, que lleva la sigla de FODA, el análisis FODA, o DAFO, al revés, depende si está en inglés o en español, que significa un análisis donde yo hago un diagnóstico para cualquier cosa, desde una empresa hasta mi vida personal o un proyecto, lo que fuese, donde analizo fortalezas, la F, oportunidades, la O, debilidades, la D, y amenazas, la A. Hay dos externas, bien, y hay dos internas. Las externas son las amenazas y las oportunidades, o sea, detectar en el mundo externo que me rodea cuáles son esas amenazas y cuáles son las oportunidades. Bien, obviamente puede ser una amenaza también interna, que yo mismo me boicotee, procrastine, etcétera, pero acá se refiere más a factores externos, ¿no? Entonces, amenazas y oportunidades las evalúo por afuera y fortalezas y debilidades las evalúo por dentro. Bien. Entonces, cuando se hace este tipo de análisis, uno puede llegar a estar ubicando, se los dejo de tareita, todas estas características en estos cuadrantes, ¿no? Se puede hacer un cuadrito, busca en cualquier imagen, es muy, muy conocido este diagnóstico, y van ubicando estas características según uno considere o una considere si es una fortaleza, una debilidad, una oportunidad o una amenaza, ¿no? Y después trato de combinarlas las fortalezas que me ayuden contra las debilidades. Bien, pero hay que pensar que acá las debilidades son en realidad aspectos a mejorar. Y hoy en día la tendencia no es tanto a desarrollar algo que no tengo, sino más bien potenciar lo que ya tengo. ¿Bien? Por ejemplo, cuando damos los seminarios de oratoria, alguien puede decir, bueno, me falta, por ejemplo, confianza o creatividad, o me trabo, o tengo muchas muletillas, bueno, etcétera, ¿no? Uno puede estar trabajando esas cositas, ¿sí? Pero si uno es fuerte en algo, por ejemplo, bueno, yo soy muy especialista en esto, o siempre que hablo la gente me escucha, o tengo la voz con un volumen muy alto, entonces no necesito micrófono. ¿Se entiende? Entonces potencio eso, que es lo que me distingue de otros. La característica de un líder o una lideresa es que llegues a ser tan bueno o tan buena que incluso quienes te critican, porque te van a criticar siempre, te terminan alabando aunque sea por alguna cualidad. O sea, hay alguna cualidad que no te la pueden criticar. Fíjense, por ejemplo, el caso de Cristina Fernández de Kirchner. Un montón de gente la ama, un montón de gente la odia. Pero incluso quienes no la quieren, es muy difícil no rescatar su habilidad oratoria. ¿Se entiende? Entonces, la gracia es llegar a ser tan bueno que incluso cuando te critiquen haya algo que no te puedan criticar.
Porque criticar te van a criticar, ya sea porque no haces nada o porque haces algo. Así que hay que sacarse ese peso de decir, no, no hago esto porque siempre te van a criticar, siempre te van a criticar. Entonces, no tiene que ir por ese lado y tiene que ir por el lado de potenciar lo que uno ya tiene, más allá de estar trabajando constantemente en lo que uno no tiene. En este aspecto, ¿no? Después en la vida personal, déjenselo a la psicóloga o al psicólogo. Pero en este aspecto la tendencia hoy en día es reforzar lo que uno tiene en vez de preocuparse tanto por lo que le sale mal. No significa que haya que seguir trabajándolo y etcétera, etcétera. Pero si vos sabes que hay una característica que te distingue de otros, bueno, potenciala. Bien, dicho eso, les voy a pasar un videito muy breve, medio cursi, medio onda, frases New Age, pero que está bueno porque es algo que como líderes nunca hay que olvidarse, ¿sí? Es una anécdota de Henry Ford, que bueno, fue el creador de la empresa Ford, y dice lo siguiente, ahí se los paso. Compartir video. Me encanta una historia que cuenta que el fundador de la Ford, Henry Ford, en una ocasión llevó a cenar a los 2 últimos candidatos para un puesto de dirección en su empresa. Ambos se habían graduado en la misma universidad, con notas similares brillantes. Eran genios. Después de cenar, salieron los 3 del restaurante y Ford le dijo a uno de ellos, «Estás contratado». Y al otro le dijo, «Lo siento, no vamos a colaborar, gracias por tu tiempo». Este último, sorprendido, cogió valor y le preguntó a Ford, «Señor, ¿me permitiría preguntarle algo? Durante la cena no hemos hablado de ingeniería, ni de coches, ni de la universidad, solo hablamos de cosas intrascendentes. ¿Por qué ha elegido contratar a mi amigo y no a mí?». Y el señor Ford le respondió, «Por 2 razones principales. La primera es que tu amigo probó su carne y luego le puso sal. Tú le pusiste sal y luego la probaste. Me gustan las personas que prueban las cosas antes de hacer cambios. Y la segunda razón y más importante es que tu amigo fue educado con todos los camareros pidiendo por favor y dando las gracias. En cambio, los camareros fueron invisibles para ti. Solo fuiste educado cuando te dirigías a mí. Ese gran líder que quiero tener en mi organización tiene que ser capaz de ver a las personas. Y tú esta noche solo has sido capaz de ver la jerarquía». Muy bien, ahí volvemos. Ahora sí. ¿Se pudo escuchar y ver el videíto? Sí, perfecto. Y está Perfecto. genial. Está bueno. Bueno, yo soy vegetariano, pero aplica para cualquier alimento. Bien. Entonces, un poquito lo que nos mostraba el videito es esto. 2 grandes tipos de liderazgo. Un liderazgo orientado a resultados y un liderazgo orientado a personas. Bien, entonces hay que saber cuándo utilizar cada uno, saber desde dónde posicionarse. Primero están las personas, después están los resultados. Bien, los resultados no tienen que ser a costa de las personas. Y bueno, cuando alguien se concentra solo en los resultados, sin importar más nada, significa que está orientándose a eso y no a las personas. El liderazgo, dice aquí, es igual a influencia. O sea, liderazgo igual a influencia. Ser líder, bien, nos dicen los manuales sobre el liderazgo, que después les voy a compartir algunos materiales. Ser líder no es un título, bien, sino es aquella persona que logra influenciar en algo. Obviamente para bien, pero puede influenciar para mal, pero influencia. Por ejemplo, el título de madre, el título de padre, el título de profesor, cualquier título o cargo no significa ser líder, ¿bien? Un padre puede ser padre, pero no ser líder de su hijo, es decir, no poder influenciarlo en su conducta, en su forma de pensar, etc.
Entonces no hay que pensar que líder es ser gerente, ser director, ser presidente, eso no significa ser líder. Entonces líder no es un título, sino que es la capacidad de influir sobre otros de manera positiva, a través de diferentes técnicas. Una puede ser dar el ejemplo. Líder que no da el ejemplo, es difícil que le sigan. ¿Qué tienen en común estos líderes? Dice la pregunta. Todo cae o sube por sus propios líderes. Todo cae o sube por sus propios líderes. Bien, por ejemplo, cuando hay la excusa de decir, bueno, no soy yo, es mi equipo, es la gente con la que trabajo. Bueno, hay que pensar, pero ¿quién eligió a esa gente para trabajar con vos? Si es tu propio equipo y vos los elegiste, ¿bien? Bueno, entonces la culpa, ¿a qué va con esto? Que la culpa siempre es del líder, ¿m? O de la lideresa. Entonces todo cae o sube por sus propios líderes. ¿Qué les parece que hay en común con todos estos líderes, tanto de épocas pasadas, blanco y negro, como de épocas más presentes en color? Que pensando, ¿no? Lo podemos ir haciendo Además de la tiranía, conjunto. la capacidad de comunicar, ¿no? ¿Cómo dijiste, Martín? Que además de un poco la tiranía que llevan varios que están ahí, Sí. la capacidad de comunicar, tal vez. Tiranía, bien, comunicación. Y algo que han marcado mucho específicamente esos líderes es el hecho de señalar a un enemigo, señalarle al otro para tratar de mover a la gente que piensa más o menos similar a ellos. O sea, esa cuestión de enmarcar que hay un enemigo contra quien luchar, ¿no? Bien, o sea que establecer una causa, bien, basada en la emoción, ya sea en el amor o en el odio, generalmente acá más en el odio, bien, construir así un Ot- sentido común, sí. Otra coincidencia, el movimiento de masas que han tenido. O sea, Hitler ha movido banda, o sea, ha matado, asesinado cantidad espeluznante de personas, niños, mujeres, en función de esto que decía este muchacho recién, no sé quién es, Martín, por sí. por un fin común de es esto lo que vale y no aquello. Pero la cantidad de movimiento de personas es impresionante como desde lo discursivo es a veces aterrador, ¿no? Ujú. Bien, bien, el movimiento de masas. ¿Les parece que estos líderes han quedado relegados solo a su ámbito nacional o han tenido más proyección que su propio No, país? sí, mundial, o sea, mundial en el sentido de conocer, de hacerse conocidos y de que muchos hoy siga habiendo nazis o nazismo, desde lo discursivo también, desde la acción en algunos países, ¿no? De Europa también. Tal cual. Si hablamos de Bien, los nazis, ¿no? No sé, los demás, digo, sí, es sí, lo que sí. más se conoce, ¿no? Se entiende. Entonces, bueno, una de esas características, además de la oratoria, la comunicación, movilizar a masas a través de una causa común, de la generación de un adversario en calidad de enemigo, ¿bien? No es adversario, es enemigo, y al enemigo se lo asesina, ese es el modelo de adversario-enemigo, amigo-enemigo y la proyección global, o sea que el líder siempre trasciende su propia esfera, pero no porque lo quiera necesariamente, sino porque su capacidad de liderazgo le lleva a romper fronteras, ¿no? Y a conquistar otros mundos más allá de los que estaba pensando. Seguramente, como son líderes políticos en este caso, hay cierta proyección política de influencia internacional, pero el liderazgo global tiene que ver con esto. Aunque una persona sea líder en un ámbito pequeño, si se va convirtiendo en buen líder, va excediendo esas fronteras de manera natural, aunque no se lo proponga, ¿sí? Entonces hay cierta proyección global. Hay una, si lo vemos en términos de género también, tenemos aquí a una líder mujer, que generalmente teníamos en este caso en el mundo político el liderazgo masculino, sabemos que ha sido muy fuerte. ¿A qué voy con esto? Que también hay toda una corriente que estudia lo que es el liderazgo femenino, ¿sí? Bien,
No sé si alguien se acuerda un poquito de historia, pero la conferencia de Yalta en el 45, cuando se reunieron Stalin, Franklin Delano Roosevelt en Estados Unidos, Rusia, la URSS, y Winston Churchill en Inglaterra, para de algún modo empezar a establecer lo que después, poco después va a ser, bueno, el fin de la guerra, ¿no? La generación de la ONU. Acá se va a ir pensando el Consejo de Seguridad que va a pertenecer después a la ONU también. Bueno, fue una reunión de líderes, bien, para permitir elecciones democráticas en algunos países de Europa liberados. Pero ¿a qué vamos con esto? Que muchas veces la posibilidad de entablar diálogo, bien, puede ser una de las causas de resolución de conflictos. Justamente ayer publicaba un videito donde explicaba un poco que que la primera forma de resolver un conflicto es el diálogo, ¿bien? Pero ese diálogo depende del tipo de conflicto. Y hay dos grandes tipos de conflictos. Uno es el conflicto de intereses, ¿bien? Conflictos de intereses, o sea, Sofía quiere una cosa y Martín quiere otra. Son intereses diferentes. El empresario quiere ganar más plata y el gobierno quiere cobrarle más impuestos. Son intereses diferentes. Y hay otro conflicto que es el conflicto de opiniones. Bien, conflictos de opiniones. María Camila piensa que el aborto no debería ser legal, Sol piensa que sí debería ser legal por XX motivo. Bien, conflicto de opiniones. Entonces, en el diálogo, el conflicto de intereses se resuelve mediante la negociación. Para un conflicto de intereses se negocia. Bueno, vos querés ver esta película, yo quiero ver la otra. ¿Qué hacemos? ¿Vemos primero la tuya, después la mía? ¿O vemos otra que nos guste a los dos? Es decir, negociar es ceder un poquito a cambio de lograr un bien mayor. ¿Sí? Cuando hay intereses diferentes, tengo que negociar. Pero cuando hay opiniones diferentes, lo que tengo que hacer es persuadir. Entonces yo tengo que intentar convencer a la otra persona, darle mis argumentos, mis motivos para decir el aborto debería ser legal o no. Bien, e intento persuadir. El problema es cuando yo intento persuadir en un conflicto de intereses o intento negociar en un conflicto de opiniones. Bien, por ejemplo, si yo tengo un empresario y el gobierno le quiere hacer entender, cambiar de opinión, de que debería estar entregando un poquito más de sus ganancias, no va a ganar, porque lo que necesitan ahí es negociar, no persuadir. ¿Sí? Bueno, está bien, te quito esto, pero dame esto, ta, 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 ta. En cambio, en un conflicto de opinión necesito persuadir. ¿Y qué pasa cuando la persona constantemente negocia? De repente estás conversando con alguien de lo más normal y empezás a negociar cuando en realidad lo que tenés que tratar de hacer es jugar con las opiniones, ¿no? Es un diálogo de opiniones. Entonces, no cruzar ese tipo de estrategias. Pero la primera forma de resolver un conflicto es el diálogo, antes de llegar a la guerra, si se quiere. Dice aquí, ¿quién se anima a leer este parrafito? ¿Está en español? ¿Nadie se anima? ¿Nadie por aquí? ¿Nadie por allá? ¿Está en español? ¿Se puede leer? ¿Nadie por aquí? ¿Nadie por allá? Disculpa, Gus, no escuché. Si alguien quiere leer el párrafo. Si Lee querés lo ese leo yo, párrafo. no tengo problema. Dale, 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 Le aclaro a gracias. la gente que soy medio disléxico, así que puede Bueno, haber cosas que me confundo. ok, 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 no Bien, hay problema. liderazgo político como objeto de estudio. El liderazgo político es uno de los fenómenos que, tradicionalmente, más interés ha despertado tanto en el mundo académico como en el público en general. Los trabajos más clásicos se centraron en la configuración normativa del liderazgo como la mejor forma posible de ejercer el poder. En las sociedades modernas, los estudios sobre liderazgo comenzaron a identificar diferentes estilos de liderazgo y la idoneidad de cada uno de ellos según el contexto.
incluyendo desde dictaduras hasta democracias liberales. Durante la última década, la ciencia política y la sociología política han procedido al estudio científico del liderazgo como un fenómeno relacional entre los líderes, sus redes de apoyo y sus seguidores, así como del liderazgo como un proceso de ascenso y caída. Por otro lado, desde campos como la psicología y la comunicación, se han dedicado crecientes esfuerzos a la formación y capacitación de candidatos y políticos en sus habilidades de liderazgo. Perfecto. Bueno, muchas gracias, No Martín. tan mal para tener dislexia, ojo. No, no, no. Perfecto. Bien, entonces ahí habla un poquito de la evolución del estudio sobre el liderazgo político. Hay algunas preguntitas. Bueno, ¿por qué es importante el liderazgo? ¿Se nace líder o se hace? Bien, acá hay dos grandes miradas. Una mirada más esencialista que nos dice el líder nace líder, bien, y una mirada más constructivista que nos dice el líder se hace, bien. Se hace, sí, potenciando alguna de esas cualidades que puede traer innatas, pero desde otras miradas dicen, no, bueno, nace líder, ¿no? Entonces, bueno, es difícil posicionarse en esos lugares porque si vos estás desde una mirada esencialista, vas a sentir que si no naciste líder, nunca vas a poder ser líder, ¿sí? Porque no nací, no tengo eso, no lo voy a poder desarrollar. En cambio, desde una mirada constructivista, yo puedo llegar a desarrollar algún tipo de liderazgo. El liderazgo es algo, aunque sea líder de mi propia vida, ¿no? El liderazgo es algo objetivo o subjetivo. ¿Cómo podemos estudiarlo? ¿Cómo podemos compararlos? Y acá importante, ¿hay diferencia entre un jefe y un líder? Bueno, sí la hay. Y es la siguiente. Y piensen por ahí en algunos trabajos que hayan tenido. El jefe trata a todos iguales. Trata a todos iguales, pero de una manera no muy positiva. Son todos empleados. Bien, punto. No me importa si llegaste tarde, no me importa si tuviste un parto, trata a todos iguales. ¿M? En cambio, el líder o el líder trata a todos diferentes. Bien, o sea, tiene una relación personal con cada uno de los miembros o miembros de su equipo. Bien, y esto, bueno, aplíquenlo tanto a eventos grandes como a fenómenos pequeños, en un grupo, por ejemplo, de 5 personas. Bueno, entonces, tener una relación personal con cada uno de ellos, conocer su vida, saber qué le interesa, ¿bien? Entonces se genera una especie de sintonía, de afinidad entre el líder y cada uno de sus miembros. Y la persona que es miembro siente que su líder le conoce, ¿sí? Siente que tiene una relación personal, que le puede tutear, etc. Entonces, las características de este líder, primer punto para liderar un grupo, comunicar mis expectativas. Bien, o sea, yo tengo que tener claro qué es lo que quiero y qué es lo que espero de vos. Bien, yo espero esto de vos, porque si no comunico mis expectativas, después llegan los resultados, no estoy contento con los resultados, vos no sabes que hiciste mal, y es porque no hubo una comunicación de las expectativas que el líder o la líder espera de su grupo. Ofrecer o dar un propósito, tiene que haber un propósito de esto, ¿bien? Tener una visión clara hacia dónde vamos. Siempre todos los líderes han tenido una visión, vamos hacia allá. Síganme, no los voy a defraudar, ¿eh? Síganme, vamos hacia allá. Tienen una visión. Aunque esté errado o no, pero tiene que haber un norte hacia dónde ir, porque eso da inspiración para seguir. El líder es la tradición, la imagen tradicional de un líder es una persona que está al frente y personas que le siguen, ¿no? Entonces, tiene que tener una visión porque es la persona que está al frente y es la que puede mirar porque el resto está atrás y ve la cabeza del líder, ¿no? Entonces, valorar al equipo también. ¿Qué valora esa persona? ¿Qué es importante para Sofía? ¿Qué es importante para Martín? Y a partir de ahí ofrecer incentivos desde ese lugar. Sacar lo mejor de otros y no lo peor. Potenciar cada una de las habilidades del grupo. Y equipar al equipo. O sea, el líder es alguien que tiene que formar a un equipo para que cuando él muera o desaparezca, el equipo pueda continuar y desarrolle las mismas habilidades que tenía el líder, ¿sí? Porque si el líder concentra el conocimiento, concentra las habilidades, concentra los recursos, concentra la tecnología, concentra todo, bueno, no está equipando al equipo y pasan a ser meramente empleados que no tienen capacidad de autonomía.
Y ahí se va formando dos tipos de líder, el líder pasivo y el líder agresivo. El líder agresivo es aquel que siempre está enojado, que quiere todo rápido e insulta. Y el líder pasivo es aquel que no tiene la capacidad de poner un poco orden cuando está todo desordenado, de incentivar al equipo, bien está como ahí cumpliendo una función nomás, ¿no? Lo que hay que encontrar es el punto medio, que se lo conoce como el líder asertivo. Bien, o sea, acertar la asertividad, por ejemplo, en la comunicación, acertar en la comunicación significa, bueno, saber cuándo ser un poquito pasivo y cuándo ser un poquito agresivo, ¿sí? Porque, por ejemplo, si Sofía llega todos los santos días a su trabajo puntualmente a las 8 de la mañana, o 8 menos 5 incluso, y un día por X motivo llega a 8 y cuarto, y viene el líder y se enoja. ¿Cómo vas a llegar tarde? Pero pará, vengo 3 años llegando siempre a horario, ¿se entiende? Entonces, ahí no hay asertividad en la comunicación. No es el momento para ser agresivo. Es el momento para preguntar, por ejemplo, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué llegaste tarde? ¿Qué sé yo? Justo necesitaba algo, pero no debe ser el momento para algún tipo de agresividad. Ahora, si al revés, Sofía llega siempre tarde, bueno, llega un momento en que hace falta esa agresividad de poner orden, de decir, bueno, Sofía, así no sirve, ¿sí? Todos venimos a las 8 de la mañana y vos caes siempre 9 y cuarto. Entonces, tratar de combinar cuando articular líder pasivo con líder agresivo para convertirse en un líder o una líder asertivo. Acertar. Por eso es importante identificar cuando hay un problema. Primero, identificar cuál es el problema. Acá pasa algo. ¿Qué es lo que hacen los abogados o las abogadas? Viene el cliente, te cuenta algo. Bueno, el abogado lo que tiene que hacer es identificar el problema. Bueno, ¿cuál es el problema acá? ¿Y qué posibilidades tengo de solucionarlas? Y dentro de esas posibilidades, ¿cuál es la mejor o la que puedo hacer? O primero, ¿cuál es la mejor? Esta. ¿La puedo hacer? Sí, no. Cambio o sigo con la estrategia. Pero identificar el problema en un conflicto es lo principal. ¿Cuál es el problema acá? Porque a partir de identificar ese conflicto voy a saber si tengo que negociar o persuadir, por ejemplo, lo que hicimos lo que le expliqué hace poquito. Kellerman nos habla de que hay malos liderazgos y también liderazgos inmorales. Los malos liderazgos, porque hay líderes, pero malos, son malos por los siguientes motivos. Por su incompetencia, líderes incompetentes, están ahí en una función y no tienen conocimiento de eso, no tienen habilidades de eso. Es como ser gerente de marketing y no tienen idea de marketing. Bueno, son líderes incompetentes. No están preparados para esa función o para ese cargo. Y los hay. Hay líderes, también malos liderazgos, líderes rígidos. O sea, líderes que no pueden cambiar de mentalidad. Y hoy en día lo que se busca en un mundo donde constantemente está todo cambiando es la capacidad de adaptarse, ¿bien? De adaptabilidad. Entonces la persona muy rígida en algunos momentos sirve. ¿Por qué? Porque te mantiene en algo fijo. No, bueno, yo voy a seguir, lo voy a conseguir. Pero hay momentos en que hay que torcer un poquito la vara y decir, bueno, no es por acá. ¿Bien? Y eso se desarrolla con intuición, se desarrolla haciendo un buen análisis de los datos con los cuales dispongo, etc. Entonces, esa rigidez también a veces termina siendo un mal liderazgo. Y líderes excesivos, o sea que son excesivamente líderes a tal punto que forman un personalismo muy fuerte que es imposible que después puedan salir de ese lugar. Entonces, y no puede haber renovación de liderazgos. Bueno, la palabra líder en inglés en realidad es una españolización de la palabra en inglés que es líder y que viene del verbo lead, que significa conducir. O sea, líder es aquella persona que conduce. Y para conducir a otras personas hay que establecer estrategias. Esas estrategias pueden ser varias. Una, por ejemplo, la persuasión. Otra, la negociación. Otra, el ejemplo. Y tengo que ver cuándo utilizar cada una de ellas en el momento, en el contexto adecuado. Y Kellerman también nos habla de liderazgos inmorales. Líderes despiadados, un poco lo que veíamos hace un ratito, Hitler, por ejemplo, líderes corruptos, no voy a decir nombres, líderes, para no herir susceptibilidades, líderes aislados, o sea, líderes a los cuales no se les puede, es imposible acercarte.
¿bien? Entonces generan una barrera con sus seguidores tan grande que se genera una desconexión emocional y después te terminan jugando en contra. Y líderes malvados, parecidos a los despiadados, pero los despiadados son más violentos todavía. Bien, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Algún comentario, aporte que quieren hacer? Sí, ¿podrías dar la diferencia? Bueno, despiadado ya dijiste, y malvado, ¿cómo sería? ¿A qué nivel? Bueno, por ejemplo, si tuviéramos que comparar, bueno, no quería herir susceptibilidades, pero si tuviéramos que comparar a Milley y Hitler, Hitler sería un líder despiadado y Milley un líder malvado, ¿sí? Porque tampoco el tipo te sale a matar gente, ¿se entiende? Claro, sí, sí, sí. Pero hay cierto nivel ahí de maldad o De violencia malicia, discursiva, de sí. malicia, etcétera. Entonces los líderes despiadados suelen ser dictadores generalmente, mientras que los líderes malvados son más bien líderes autoritarios. Puede ser otra diferencia. Bien, entonces no hay que caer en malos liderazgos ni en liderazgos inmorales. Pero ojo que muchas de estas personas arrancaron como buenos líderes y después se fueron haciendo rígidos, excesivos, despiadados. Entonces, en toda la teoría aristotélica y platónica de de la Grecia clásica, siempre se hablaba de formas de gobierno que se desviaban y derivaban en otras formas de gobierno. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, la monarquía derivaba en tiranía. Arrancaba bien, pero termina en otra cosa. Entonces hay que tener en cuenta eso también, que hay formas de desviación de un líder, de una líder, que puede empezar bien y acabar en otra cosa. Por eso hay que mantener bien y volver, por ejemplo, a lo que vimos del videíto de Henry Ford. El respeto, la capacidad de adaptarse, etc. Bien, en cuanto a diplomacia, acá diplomacia no la vamos a pensar estrictamente como las relaciones entre estados, que es una definición, sino pensarla más bien en cuestiones ligadas a una forma de hacer política que sea diplomática, en el sentido que esté basada en el respeto, basada en los principios internacionales, basada en estrategias de negociación y persuasión, basadas en el diálogo, o sea, diplomacia deriva también de diálogo. Entonces, una actividad diplomática es independientemente de una actividad política, en este caso. Después sí tenemos la diplomacia política vinculada a los estados, a la política misma. Hay diplomacia empresarial. ¿Bien? Por ejemplo, en China, quienes hacen negocio, los empresarios que hacen negocio en China, valoran muchas cosas. Por ejemplo, el tiempo, la puntualidad. O sea, llegar puntuales, incluso llegar media hora antes de la reunión pactada. Eso es parte de el juego protocolar, perdón, de la diplomacia empresarial. O por ejemplo, lo que suelen hacer los chinos, según me han contado, empresarios, es en una noche de negociación, si tienen que reunirse dos empresarios, primero hacen una cena, ¿bien? Hacen una cena, pero en esa cena no se puede hablar de negocios. ¿Bien? O sea, la primera cena de encuentro entre dos empresarios, cenan, se conocen y no se habla de negocios. Si alguno de los dos habla de negocio, ya se perdió la posibilidad de establecer, ¿bien?, un negocio a futuro. Entonces eso es parte de los usos, de las costumbres, de lo que es la diplomacia, en este caso empresarial, por ejemplo. ¿Y a qué voy con esto? Que en el ámbito en el que uno o una esté, tiene que saber cuáles son las reglas de juego, cuáles son las costumbres, ¿bien? Para poder ayornarme y no cometer errores de principiante. Conocer la cultura de ese espacio en el cual habito. Porque hay algo que puede ser bueno en otro lugar, pero malo, considerado errado en la cultura en la cual yo estoy desenvolviéndome. Con cultura me refiero a la cultura organizacional del equipo, del grupo, del partido, de la organización social, del sindicato, ¿sí? Conocer la cultura organizacional. La diplomacia parlamentaria, que tiene que ver con los parlamentos regionales, por ejemplo, el Parlasur, el Eurosur, el Parlamento Europeo, bueno, instancias donde tenemos diputados que representan a los países y que
indefectiblemente tienen que llevar a cabo diplomacia porque el otro diputado o la diputada que está al lado es de otro país, ¿sí? Por ejemplo, en el Parla Sur, el parlamento que está en Montevideo, tenés diputados de Uruguay, de Argentina, de Brasil. Entonces, tu otro par es representante de otro país. ¿Mm? En ese momento casi que cumplen la función de embajadores. Entonces, por eso se habla de diplomacia parlamentaria. No puedes estar insultando a otro diputado como se insulta acá en el Congreso de la Nación porque estás insultando a todo el país. Y la paradiplomacia es aquella diplomacia que se desarrolla paralelamente justamente a la diplomacia oficial. ¿Cuándo sucede esto? Por ejemplo, cuando hay diásporas o movimientos poblacionales grandes, donde la gente se va de un lugar a otro. Por ejemplo, acá hoy en día en Argentina hay una gran comunidad venezolana, que antes no estaba. ¿Mm? En Argentina también hay una gran comunidad judía. Argentina tiene la comunidad judía más grande de América Latina. O si vamos a España, la inmigración de diferentes grupos, ya sea por guerras, por hambrunas, etc. Hay esos movimientos poblacionales grandes que les llamamos diásporas, cuando toda una nación o un pueblo se mueve a otro lugar. Y esto genera una diplomacia paralela. ¿Por qué? Porque empiezan a tener poder diferente. La embajada de Venezuela o la embajada de Israel en Argentina tiene un peso diferente que a otras embajadas por la cantidad de población que ha venido a estas tierras, pero que no estaba planificado, ¿sí? Entonces hay algo de la no planificación, es algo que va sucediendo paralelamente a lo oficial. Y entonces generan un grado de influencia que no está oficializado, pero que se nota en la presencia. Bien, luego tenemos líderes nacionales y líderes internacionales per se. Los líderes nacionales, por ejemplo, son los presidentes, dirigentes políticos, personas influentes en la vida social, son líderes conocidos dentro de un país. ¿Que pueden tener proyección o actuar en el ámbito internacional? Sí, no hay problema, ¿bien? Son líderes nacionales con proyección global. Y los líderes nacionales se orientan a dos cosas, o a la cooperación o al conflicto, no hay otra. O buscas cooperar o buscas conflictuar. ¿Mm? Hay presidentes que intentan cooperar y hay otros que generan conflicto. Pero luego tenemos líderes internacionales per se. ¿Qué significa esto? Líderes que, por ejemplo, el secretario general de la ONU es un líder internacional. ¿Mm? Está en una institución global, entonces de por sí es un líder internacional, perdón, ¿sí? Pero también tenés líderes nacionales que se han vuelto líderes internacionales. Por ejemplo, acá tenemos a Al Gore, que fue quien compitió con Bush en las elecciones, ya pasó hace un tiempito, perdió, en realidad ganó por votos, pero vieron que el sistema de votación de Estados Unidos está ponderado de manera diferente, ganó por votos, pero perdió por porcentajes, entonces entró Bush, y él lo que hizo fue, a partir de ahí, se hizo famoso por trabajar mucho ligado a la cuestión del clima, Acción por el Clima, y terminó ganando un premio Nobel de la Paz en el 2007, creo. Entonces, era un líder nacional, pero terminó siendo un líder internacional, ¿sí? Dejó su ámbito nacional y pasó a ocuparse solamente del ámbito internacional. Hay otros que están solo en el ámbito internacional, como por ejemplo presidentes de parlamentos regionales, el secretario de la ONU, o incluso influencers climáticos, jóvenes, por ejemplo, se me fue el nombre de la joven esta de Palestina, que también una activista que era muy famosa, es muy famosa. Bueno, son líderes que son internacionales o pueden pasar de lo nacional a lo internacional. Bien. Viendo el liderazgo en perspectiva histórica, ¿sí? Hay que considerar las visiones de la antigua Grecia. También se puede considerar a India, China, que tienen otra modalidad de liderazgos. Eh, Incluso en la antigua India, los liderazgos dependían del tipo de cuerpo y hasta del tipo de órgano genital. Entonces, se dice en un libro Ananga Ranga, se dice, aquel hombre que tiene un pene pequeño será rey, ¿no? Esa decía la sentencia. Aquel hombre que tiene un pene grande será pobre. O sea, fíjense las miradas que había muy vinculadas al cuerpo. ¿Mm?
el liderazgo a partir del cuerpo. Y eso no es menor, alguien puede decir, no, pero ¿qué tiene que ver? Sí, pero hasta el día de hoy, cuando una mujer llega a ser líder o llega a ser presidente, presidenta, tiene que ver con el cuerpo. Es un cuerpo que no estaba pensado para el liderazgo, porque el liderazgo se pensaba desde un cuerpo masculino. Y ni hablar heterosexual, ¿se entiende? Entonces, el cuerpo sigue quedando en la cuestión de la política, en la cuestión del Estado, está muy presente. Fíjense cómo se le llama al presidente, cabeza de Estado. O cuando nos referimos a una provincia como el corazón del país. O poder ejecutivo. ¿Qué significa ejecutivo? Que ejecuta. ¿Pero por qué ejecuta? Porque era el rey que cortaba la cabeza. ¿Se entiende? Hay muchas cuestiones del glosario, de la terminología del Estado, que están muy vinculadas al cuerpo. Porque en aquella época cuerpo era igual a Estado. Fíjense que cuando el nazismo, y hasta el día de hoy algunos lo hacen, hablaba del judío como un cáncer, que la nación tenía un cáncer y había que extirparlo, eliminarlo. ¿Bien? Entonces ese modelo de salud con el cual se pensaba el Estado tiene que ver con esto, con ver al Estado como un cuerpo que tiene una enfermedad, hay que curarla, y curarla significa eliminar a ese agente patógeno. Entonces es muy importante esto de la perspectiva de la antigua Grecia para llegar a la mirada actual del Estado moderno. Fíjense en este cuadrito, no sé si lo logran ver, esta imagen con una línea, ¿se ve? Sí, perfecto. Perfecto. Esta es una herramienta de Google que se llama Google Ngram Viewer, donde hay digitalizados. Google digitalizó 7 millones de libros, prácticamente todos los libros del mundo digitalizados aquí. Y vos podés buscar una palabrita para saber cuándo empezó a utilizarse en los libros y cómo fue evolucionando. Yo aquí puse la palabra liderazgo y fíjense que hasta el 1900, 1950, la palabra liderazgo no aparecía en los libros. No aparecía. Recién a partir de 1950. ¿Y qué pasó a partir de 1950? La Segunda Guerra Mundial. Surgen grandes líderes ahí, grandes figuras presidenciales. Surge el liderazgo también internacional, porque a partir de la creación de la ONU, conjuntamente con la creación del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de toda una serie de instituciones como la OTAN, la Unión Africana, un mundo de instituciones internacionales surge a partir de la Segunda Guerra Mundial y surge el liderazgo de esas instituciones, surge la cooperación internacional. Bien, los estados empiezan a cooperar entre sí. Entonces, por eso, la palabra liderazgo aparece recién después de 1950 y cada vez se habla más de liderazgo, con un pico en los años 2000, una caída, ¿bien? Y parece que ahora se empieza a escribir de nuevo más sobre el liderazgo. ¿Pero por qué? Porque se habla del liderazgo global, del liderazgo vinculado al coaching, ¿no? Cada vez estamos viendo más esto de ser líder, de convertirte en líder de tu propia vida. Entonces vemos que en los libros se manifiesta este vaivén, este movimiento vinculado a la palabra liderazgo. Por ejemplo, podemos buscar otra. ¿Se les ocurre? Fíjense, se pueden comparar dos también, dos, tres palabritas. Fíjense, democracia y derechos. Se habló de democracia a partir de 1800, bien, con un pico a partir de los 80, que es cuando regresamos a la democracia después de las dictaduras, pero siempre se escribió más sobre derechos que sobre democracia. O sea, los derechos exceden a la democracia. Y si lo comparamos, por ejemplo, con dictadura, vamos a notar que el movimiento es similar. O sea, que cada vez que se escribía sobre democracia, también se escribía sobre dictadura. ¿No? Entonces, bueno, esta es una herramienta muy interesante para analizar cuándo surge esto del liderazgo a nivel histórico, que no siempre existió, pero siempre hubo líderes, solo que la palabra líder no existía. Entonces, ¿qué existía? Bueno, Platón nos va a decir, el líder, aunque no estaba esa palabra, también porque es una palabra en inglés, es un filósofo rey. O sea, para Platón, la persona que lidera debe tener conocimiento de ser filósofo. En aquella época, filósofo era quien tenía conocimiento de todo, de matemática, de geometría, de química, de política, de todo. Después, cuando surge la ciencia en el 1600, esa filosofía se empieza a descompartimentar y van surgiendo las diferentes disciplinas, que le van sacando la filosofía
esas funciones hasta que llega un momento que la filosofía se queda sin nada y surge la pregunta, ¿qué hace un filósofo? Bueno, el filósofo o la filósofa lo que hace es volver a unir todas esas disciplinas tan compartimentadas a partir de la especialización científica del siglo XVII y XVIII, ¿no? Entonces Platón hablaba de que el líder, sin usar esa palabra, debía ser un filósofo, tener conocimiento de todo, un poquito de todo, y al mismo tiempo ser rey. O sea, el rey debería ser filósofo y el filósofo debería ser rey. O sea, la persona que está capacitada para ser rey, líder, gobernante, entiéndase, debe ser filósofo. ¿Bien? No tener un título académico de filósofo, sino ser filósofo en este sentido, tener conocimiento de todo. La persona más capacitada para el liderazgo sería alguien que sea filósofo. Y a su vez, el filósofo debería convertirse en rey. Es un ida y vuelta. El rey debe ser filósofo, el filósofo debe Voté ser con rey. conciencia, por suerte. El tema es que el tema de este comentario, que querían un cambio, se jodieron ellos y nosotros. ¿Cómo, María José? No, no, perdón, perdón. Ah, No sabía que estabas. estaba abierto. Perdón, Dale, perdón. bueno, no hay problema. A ver, ahí justo me hiciste acordar, había un chat. Martín nos abandona. Bueno. Bien, la otra figura que pensaban los griegos antiguos de cuál es el gobernante ideal, en el caso de Aristóteles, un hombre de Estado que debía ser prudente, o sea, desarrollar la prudencia, saber cuándo actuar, cómo actuar, ser justo, ¿bien? Un hombre de Estado justo, hombre. Maquiavelo hablaba del príncipe, acá empieza ya una idea un poquito más justamente maquiavélica. Del fin justifica los medios, frase que no dijo Maquiavelo, sino que dijo que hay ciertos fines que justifican ciertos medios. Pero bueno, Maquiavelo va a ser quien instala la idea de Estado. Hasta ese momento la palabra Estado no se utilizaba. El Estado como organización política. Entonces la figura principal justamente es la de un príncipe, la de un rey que tiene la capacidad de ser amado y de ser odiado. ¿Bien? Que tiene la capacidad de ser blando y ser duro cuando sea necesario. Weber va a ser el primero, un sociólogo, va a ser el primero, el sociólogo alemán, que nos empieza a hablar de distintos tipos de liderazgo, y especialmente el liderazgo carismático. Weber nos dice que hay tres grandes líderes: el líder carismático, el líder tradicional y el líder legítimo o legal racional. El líder legítimo o legal es el líder que asume por elecciones, mediante los procedimientos legales, etc. El líder tradicional es aquel líder que hereda el poder por costumbre, por ejemplo, los caudillos, ¿sí? Por tradición, ¿ah? O por ejemplo, en este caso puede ser por ser hijo del rey, por ser hijo del líder de la tribu, ¿bien? Un liderazgo más tradicional basado en la herencia u otras costumbres. Y el líder carismático, que es el líder que tiene la capacidad de generar entusiasmo, la emocionalidad, ¿no? Sobre todo, tiene muchos seguidores, un gran movimiento de masas, como decía Sol, y dice, tienden a creer más en sí mismos que en sus equipos y esto genera problemas. En América Latina hay grandes liderazgos carismáticos, que justamente después el problemita es cuando se van, si se quieren ir, porque a veces no se quieren retirar, ¿qué pasa? ¿Quién sigue? ¿Bien? Y como han generado un gran personalismo, es difícil poder construir otro líder carismático, ¿sí? El líder legítimo puede ser también un líder carismático, sí, una cosa no quita la otra. Bien, entonces para estudiar el liderazgo, brevemente, hay distintas posturas. Las posturas más institucionalistas, las posturas que analizan más el contexto de cómo se genera el líder. ¿Qué significa esto? Bueno, independientemente de Milley, iba a surgir un Milley. Esa es la explicación desde el análisis contextual. Porque estaban dados los contextos, estaba dado el contexto, todos los factores para que surgiera alguien que aprovechara la efervescencia social del enojo, bien, las cuestiones económicas, etcétera, y potenciara todo eso. Entonces, sí o sí iba a surgir un Trump, sí o sí iba a surgir un Milley, como sí o sí iba a surgir un Freud en la época de Freud, porque en la época de Freud surge la sexología, surge la pediatría, indefectiblemente de la combinación de esas dos iba a surgir un Freud, ¿se entiende? Entonces el análisis contextual lo que nos plantea es analizar el contexto para determinar por qué surge determinado líder.
Después todo lo que es el constructivismo social, es decir, que el líder se va construyendo por diferentes factores sociales e individuales, no se nace líder, se construye desde esta mirada. Después todo lo que es el profiling o análisis biográfico, hacer todo un estudio pormenorizado de la persona, o sea, cómo fue Hitler, qué pensaba, qué sentía, así con cualquier líder hacer un análisis biográfico para entender por qué se convirtió en líder. Y lo que es liderazgo femenino y nuevos liderazgos vinculados sobre todo a juventudes. Son distintas posturas o corrientes para estudiar el liderazgo. Si lo pensamos desde el líder democrático, ¿sí? Hay características. ¿Qué funciones tiene un líder democrático? Dirigir la organización. Entonces lo que estamos buscando es generar líderes democráticos y no líderes autoritarios. No líderes que generen liderazgo por miedo, que te sigan por miedo, no, sino que te sigan por otra cosa, que no sea el miedo. Porque después cuando se pierde el miedo, se te viene todo en contra. La gran pregunta, ¿quién es más esclavo, el amo o el esclavo? Si el esclavo un día decide rebelarse, ¿quién tiene más poder, digamos, el amo o el esclavo? Y bueno, tiene que ver con esto, con el juego del miedo. El miedo alcanza hasta cierto momento. Después de eso, te puede jugar en contra. Dirigir la organización, impulsar el cambio, o sea, tiene que ser el líder, la líder quien vaya incentivando la modificación de algo, quien dé el impulso, pero también evaluando que están dadas las condiciones externas y del equipo para generar un cambio, ¿sí? Porque, por ejemplo, si están todas las personas de un equipo acostumbradas a trabajar de una manera que es muy eficiente, está todo ok, no hay ningún problema, a todos les gusta, en el mundo externo no hay un cambio así en torno a la organización de ese tipo de trabajo, etcétera, y uno ahí quiere introducir un cambio nuevo cuando no están dadas las condiciones. Entonces el equipo se va a enojar, se va a empezar a quejar porque siente que no es necesario, no hay necesidad de adaptarse en este momento. ¿Bien? Entonces impulsar cambios en momentos inoportunos no sirve. Entonces hay que saber ver cuándo impulsar un cambio. Bueno, legitimar el sistema vinculado más a la democracia. Cualidades personales de un líder democrático o democrática. Tener visión global, o sea, la gran diferencia muchas veces entre el equipo y el líder es que el líder tiene capacidad de visión a largo plazo, mientras que el equipo muchas veces, por las actividades que realiza, está confinado a una visión más cerrada, ¿sí? Es como ver el tablero de ajedrez. Tenés que hacer las dos, la mirada corta para ver los movimientos cercanos y la mirada, la panorámica más lejos para saber que no te ataque una reina de allá de la otra punta. Entonces, tener esa visión global que muchas veces el equipo puede que no lo tenga porque está concentrado en muchas actividades pequeñas y obviamente el líder pasa a ser un representante de ese grupo y tiene relaciones con otros líderes. En esas relaciones diplomáticas que establece, va generando nuevas formas de comunicación, nuevos contactos, nuevos saberes, que no los tiene el equipo porque está confinado a una actividad cerrada. ¿Se entiende? Entonces, a partir de empezar a charlar con varios, ese líder va obteniendo una visión global. Mira, el mundo va por acá. Entonces, esa visión global hay que traerla al equipo, ¿bien? Y hacer la carne también ahí en el equipo e ir permitiendo que ese equipo también no sea tan hermético y pueda empezar a abrirse para entrar en diálogo con otras organizaciones y empezar a ampliar su mirada que no sea tan cerrada. La creatividad, bien, la creatividad, la innovación, se trata de combinar elementos de diferente manera, ¿no? ¿Cómo surge la creatividad? Si yo combino frutillas con chocolate, bueno, no tiene nada de raro, una torta, una selva negra con frutillas arriba, ¿sí? No hay nada de innovación. La innovación surge cuando combino dos elementos de mundos diferentes. ¿Qué pasa cuando combino frutilla con pistacho? O sea, dos cosas que parece que están en mundos diferentes, o frutilla con huevos fritos. Bueno, después veremos qué surge o no, O pero pizza con ananá. o pizza con ananá. Bueno, justamente son dos objetos que tienen una afinidad, son comida, pero están en mundos diferentes. Uno es fruta, el otro es harina. Entonces, cuando yo combino dos objetos de mundos diferentes con cierta afinidad, ahí logro la innovación o la creatividad. O sea, ¿la creatividad qué es? No es sentarse frente al lago y que me caiga una idea por arte de magia.
es combinar elementos de una manera nueva, o elementos nuevos que no habían sido combinados. Tip para que les ayude para ser creativos. Ejemplaridad, dar el ejemplo. O sea, el líder que no da el ejemplo, si el líder va al frente, bueno, va, camina, se ensucia, pasa y avisa, che, por acá no pasen porque se van a caer. Entonces, dar el ejemplo. Responsabilidad, un líder debe ser responsable por sus actos, ¿sí? Y también asumir cuando se equivoca. Cuando va bien y cuando se equivoca también asumirlo. Ser responsable por sus actos, porque eso después implica que el equipo también sea responsable de eso y no tenga miedo de hacerse responsable cuando hace algo no correcto. También tener habilidades sociales. O sea, fíjense, es una combinación de la posición de poder, y para esto hay que hacer un mapeo de actores. ¿Bien? ¿Qué significa un mapeo de actores? Bueno, yo estoy acá. ¿Qué actores me rodean? Estoy acá, está el partido, está el sindicato, está este líder, tengo unos amigos acá, tengo unos contactos por allá, está mi mamá. Bueno, hacer un mapeo de actores así para ver cómo se están relacionando y cuál es mi posición en ese ecosistema. Porque a partir de tener esa mirada yo voy a saber para dónde moverme, a quién poner en contacto, a quién no poner en contacto, qué hacer, qué no hacer a través de este mapita. Ver mi posición, considerar mis cualidades personales y también mis habilidades sociales. Hoy en día es un mundo de 99% del mundo es comunicación. Entonces, no tener habilidades sociales, y no es casualidad que fíjense que la condición de autismo, ¿bien? O el Asperger, surgen después de la Segunda Guerra Mundial. La categoría de autista surge después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque el autista, la persona autista, que no es una persona enferma, no es considerada una enfermedad, no es un síndrome, una condición, es alguien que no está cumpliendo de la manera que debería cumplir desde esta mirada las características principales de hoy en día. ¿Qué pide el capitalismo hoy en día? Es un capitalismo basado en la comunicación y basado en el intelecto, o sea, tener conocimientos y habilidades comunicacionales. Entonces, si de repente tenés a una persona que no tiene los conocimientos necesarios para este nuevo capitalismo, ni las habilidades comunicacionales necesarias, bueno, aparecen estas condiciones nuevas, ¿no? No significa que antes no hubiese habido autismo, pero el término autismo, si lo buscan, surge después de 1950. Entonces, hay toda una cuestión ahí vinculada, por ejemplo, si pensamos en la discapacidad física, sin irnos tan lejos, la discapacidad física, pensar a una persona como discapacitada, surge cuando surgen las industrias, ¿bien? En el siglo XVIII, XVII, ¿bien? Porque cuando surge la industria, después de todo lo que es la mecanización, el proceso taylorista, que ahí Ford lo va a tomar y por eso va a ir construyendo esto del auto por partes, cada obrero se va especializando, etcétera, en algo. Bueno, cuando surge esa industria, de repente vos necesitabas una persona que tuviese dos brazos para estar cortando como Chaplin, digamos, y apretando tornillitos. De repente la persona que no tenía los dos brazos pasaba a ser inválida. Entonces, ¿qué significa inválido? No válido para ese sistema de producción. Entonces, gran parte de las discapacidades que nosotros consideramos como discapacidades están muy vinculadas al sistema de producción. ¿Y a qué voy con esto? Que tanto las cualidades personales y habilidades sociales que se le exigen hoy a un líder tienen que ver con el sistema de producción actual. ¿Sí? Si hoy en día el 99% del mundo es comunicación, no tener habilidades comunicacionales te hace un mal líder. ¿Se entiende? Pero bueno, quizás de acá a 50 años cambia, porque cambia el sistema de producción. Y se van a exigir otras cualidades, porque el líder es alguien que está liderando en ese contexto productivo. ¿Qué habilidades sociales se requieren hoy en día? Que incluso son más valoradas que las habilidades que se llaman duras o técnicas. ¿Bien? O sea, ¿por qué? Porque hoy en día ChatGPT sabe más que vos. Entonces, ¿qué te hace diferente? Bueno, la cuestión humana. Y esa cuestión humana tiene que ver con la capacidad de persuasión, con la capacidad de empatía, con la capacidad de compromiso, bien, con la capacidad de responsabilidad, de control, accountability, con la capacidad de formar opinión pública, de agregar intereses colectivos. Habilidades blandas que se llaman también. Bueno, esto nomás se los dejo ahí, es los 17 ODS, para quienes no lo conocen, son los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, ODS, que estableció la ONU en el 2015
cuando creó lo que se llamó la Agenda 2030. ¿Por qué se los traigo a colación? Porque cualquier proyecto que quieran implementar, hoy en día se busca mucho que esté asociado a alguno de esos objetivos. O sea, tu proyecto, ¿en qué contribuye a los ODS? Bueno, contribuye a la erradicación de la pobreza, a lucha contra el hambre, a la buena salud, contribuye a la igualdad de género, a la educación de calidad, y eso se pone en un proyecto, sobre todo si el proyecto está redactado para presentar en algún lugar. Entonces, demostrar que tenés conocimiento de los estándares internacionales que hoy en día se exigen, por ejemplo, a todos los municipios y a los estados. Y acá hay un link donde lo que pueden ingresar es a una autoevaluación. Ustedes ahí van cargando el proyecto y la propia herramienta les dice a qué objetivos está contribuyendo ese proyecto. Entonces no lo tienen que hacer manualmente, se los dice la inteligencia artificial. Bueno, para ir cerrando, ahí vamos a hacer este ejercicio para cerrar. Pero bueno, dos preguntas que tenemos que hacernos que son muy importantes. ¿Qué tengo y qué necesito? Bien. En política, sobre todo, hay tres cosas que se necesitan y por lo menos tenés que tener una. Contactos, si tenés familia, ya tenés un punto arriba, casta. Contactos, dinero o fama. Algunas de esas tres generan poder. Hay gente que tiene contactos y entra fácil. Hay gente que tiene dinero, compra cargos. Y hay gente que tiene fama, es llamado porque tiene seguidores. Si tienen los tres, bueno, sos presidente. Pero bueno, ver cuál de estos tres tengo. Como no puedo tener los tres, ¿puedo conseguir dinero? Bueno, ¿cómo lo consigo? ¿Puedo hacer contactos? ¿Cómo los consigo? Los contactos se consiguen a través de instancias de socialización, virtuales o presenciales. Entonces, si yo estoy en mi casa viviendo videitos de TikTok y no interactúo con nadie, no voy a conseguir nunca contactos. Necesito participar activamente en algo. Entonces, la recomendación es arrancar en algún lugar, de lo que sea, porque eso te va llevando a generar otros contactos. Y obviamente, si después alguien tiene que elegir entre Sofía y Nirmala, y Sofía yo la vi 2 o 3 veces y a Nirmala no la vi, bueno, voy a elegir a Sofía. ¿Se entiende? Por más que Nirmala tenga un currículum extraordinario, pero no la conozco, nunca la vi. Entonces, hacerse presente, ya sea también de manera virtual, como también de manera presencial. Si no tengo contacto, si no tengo dinero, puedo aprovechar la fama. La fama a través, por ejemplo, de las redes sociales. Hoy en día es relativamente fácil volverse famoso, viral o influencer, aprovechando bien las redes y haciendo una mínima inversión de dinero, ¿sí? Y con fama se refiere aquí también a una fama sectorial, o sea, lograr ser influencer de tu área de influencia. ¿Sí? No, no vas a ser el presidente, pero puedes ser influencer en el desarrollo de tasas personalizadas. Puedes ser influencer en el desarrollo de comida consciente, que ahí está Sol trabajando con eso, ¿se entiende? Entonces, ser influencer en tu ámbito. Ese tipo de fama es muy interesante. No sé si conocen a Sarah Brightman, una cantante de ópera pop, que bueno, yo soy muy fan de ella, pero la verdad que mucha gente no la conoce. Entonces, ese tipo de fama es muy interesante porque ella puede caminar por la calle y no va a pasar nada, o puede pasar todo. Diferente a si sos Susana Jiménez, digamos, o Milei, o Madonna, imposible salir a la calle, ¿no? Entonces, las famas hoy en día tienen que ver con unas famas sectorizadas, ¿no? Entendiendo así como la influencia en determinado ámbito social. Después de evaluar qué tengo, me pregunto qué necesito. Hay un modelo que se llama de Timmons, el modelo de Timmons, no sé si era Timmons, no, es Timmons. El modelo de Timmons nos dice que necesitamos tres cosas bien combinadas para cualquier proyecto: recursos, equipo y oportunidad. Recursos, equipo y oportunidad. A veces está la oportunidad de empezar algo, pero no tengo ni la gente ni los recursos. ¿Bien? A veces tengo los recursos, pero no tengo la gente y no es el momento oportuno. A veces tengo los recursos, tengo la gente, pero todavía no es el momento ideal. Entonces, saber cuándo actuar. Cómo y cuándo actuar es muy importante en una cualidad de liderazgo. Saber cómo y cuándo actuar. Puede que tenga la oportunidad y los recursos, pero no tengo la gente. Entonces, ¿qué hago? Voy buscando eso que me falta para lograr un triángulo en equilibrio.
donde estén las tres cosas combinadas. ¿Bien? ¿Qué hago para empezar? Primero, no tener miedo. El miedo te paraliza, así que no vas a poder hacer nada. Hay que empezar a hacer algo, lo que sea, moverse. Cuando uno se mueve, se generan energías nuevas. ¿Mm? Entonces, moverse, no hay que quedarse quieto. Hay que saber también cuándo descansar. Hay que saber también cuándo cambiar. Yo suelo decirle, el otro día le dije a mis alumnos algo así como, el éxito es como hervir leche. ¿Mm? ¿Cómo se hierve leche? Pones la hornalla, un tarrito, pones la leche, empezás a calentar. ¿Bien? Va calentando, no pasa nada, no pasa nada. Y viste qué pasa que cuando te descuidaste un segundo, hirvió y ebullicionó, llegó al punto de ebullición. Entonces, así es el éxito. Uno tiene que ir haciendo cosas, haciendo cosas, haciendo cosas, sin preocuparse, porque sabe que en algún momento va a haber un gatillo detonante. Pero la leche no va a hervir a los 100 grados si yo no la calenté, si no puse la hornalla, el tarrito, ni nada, ¿se entiende? Entonces no hay que preocuparse por el resultado, hay que ir haciendo, 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 y después el éxito llega. Entiéndase por éxito el objetivo que uno quería. ¿Mm? Pero no hay que preocuparse, no hay que estresarse en ese sentido. A veces pasa que, a mí me ha pasado muchas veces que, qué sé yo, hago un curso, hay muy pocos inscriptos y de la nada, una hora antes se anotan 50. Lo mismo, el ejemplo de hervir la leche. Pero todo eso pasa porque hay toda una serie de cosas que yo he ido haciendo. Publicidad, difusiones, enviando mensajes, ¿se entiende? Entonces, bueno, hay que trabajar de esa manera. Y si no sale, no sale. Confiar en, digamos, ya es una mirada un poquito más espiritual, confiar en que no debería ser así, las cosas debieron ser como debieron ser. Entonces, ¿qué hago para empezar? Como dijimos recién, participar activamente. Empezar a participar en algo, en algún espacio. Hacer un mapeo, como también lo vimos, un mapeo de actores claves. ¿En dónde estoy yo en todo este ecosistema que me rodea? ¿Sí? ¿Qué lugar ocupo yo? ¿Qué posición tengo? ¿Qué intereses tienen los otros? ¿Qué poder o influencia tienen los otros? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Hasta dónde? ¿Cuándo? ¿Mm? Hacer un mapeo de actores. Aprovechar oportunidades de formación. ¿Sí? Siempre es importante seguir formándose, por más que ChatGPT lo sepa todo, hay que seguir formándose y formarse para decirle a ChatGPT, eso no está bien, no es lo que yo quería. Entonces, aprovechar oportunidades de formación. Sobre todo porque hoy en día estudiar una carrera universitaria ya no alcanza. Constantemente necesitas estar actualizándote. Haces incluso una carrera de marketing y de repente en 2 meses el marketing tuvo un cambio brutal y bueno, tenés que adaptarse. Entonces, constantemente hay que estar haciendo actualizaciones, aunque sea cursos breves o mirar, no necesariamente tiene que ser pago las cosas. Em, pero bueno, tratar de hacer formaciones, ¿sí? Especializarte en un tema concreto. Obviamente es más fácil que a Sofía la llamen porque es especialista en X tema, a que le llamen porque es especialista en todo o no es especialista en nada. Entonces, una forma, digamos, de ingresar en un ámbito es ser especialista en algo. Y que tu cara, tu rostro se asocie con eso. Que la persona que está al frente cuando diga, che, ¿quién hará tazas? ¿Quién hará agendas personalizadas? Ah, Sofía. ¿Se entiende? Cuando logramos vincular el tema, la necesidad con un rostro, con nuestro rostro, bueno, ahí va a ser más fácil que nos convoquen y eso va a ser una puerta para también yo ir abriéndome a otros horizontes. No significa que voy a hacer agendas toda mi vida, pero eso me permite, siempre hay que pensar esto, que hay un objetivo mayor y objetivos intermedios. Y para lograr el objetivo mayor, primero tengo que ir consiguiendo los objetivos intermedios. Entonces, es lo que dice aquí, buscar cargos intermedios con la energía de un cargo superior. ¿Qué significa esto? Bueno, esta es una técnica que yo la uso en mi vida personal, se las doy si les sirve, pruébenla y si no les sirve, me denuncian por mala praxis de recomendaciones coachísticas. Bueno, la técnica es la siguiente. Si
A ver, veamos un caso. Por ejemplo, vamos bien seco hacia nivel político. Si alguien pretende ser concejal, en su mente tiene que proponerse ser intendente. ¿Por qué? Porque va a ser diferente la energía que se genera si vos te propusiste ser concejal, que es un cargo menor, que ser intendente. Si vos te propones ser concejal, tu cuerpo y tu mente se va a preparar con una energía limitada para ese cargo, para lograr eso. El cuerpo y la mente sabe que, mira, necesito esto, punto. Probablemente no llegues a ese objetivo, a ser concejal y termines en otra cosa. Pero si te propusiste ser intendente, se va a generar una energía tan grande que vas a hacer tantas cosas, porque se requiere hacer más cosas para llegar a ser intendente, vas a hacer tantas cosas que vas a terminar siendo concejal. ¿Se entiende? Entonces, proponerse un objetivo mayor para lograr objetivos menores. Pero creerse en ese objetivo mayor, porque tampoco mentirse, decir, bueno, yo me voy a proponer ser intendente porque quiero ser concejal. No, no funciona así. Es proponerse un objetivo, en serio, proponerse un objetivo grande para conseguir objetivos menores, que en realidad son los que yo quería. Pero el cuerpo y la mente se prepara con una energía tal para lograr ese objetivo mayor. Y ahí uno se da cuenta de la cantidad de energía que tiene el cuerpo y de las cosas que puede hacer cuando te propones un objetivo a largo plazo mucho más ambicioso que un objetivo cortito. Bien, si vos, por ejemplo, querés ingresar a trabajar a una empresa, bueno, proponete ser gerente de la empresa. ¿Para qué? Para que logres entrar a la empresa. No para ser gerente, pero vas a lograr entrar a la empresa. Ahora, si te propones lograr entrar a la empresa, probablemente no entres nunca. ¿Se entiende la lógica? Es, a mí me sirve eh, y después te queda también, ya te quedas instalado como una base para empezar a obtener ese objetivo mayor. O por ejemplo, si quieren lanzarse para América Latina, si quieren lanzarse con un proyecto para que toda Argentina les conozca, bueno, piensen en un proyecto para toda Latinoamérica. Y el resultado va a ser que terminen siendo conocidos en Argentina. O si se da el mejor de los casos, lo logran, ¿sí? Pero proponerse un objetivo mayor al objetivo real. ¿Mm? Bien, desarrollar habilidades blandas que tienen que ver con esto, con las habilidades humanas, la empatía, la capacidad de coordinación, la capacidad de organización, de mostrar el trabajo en equipo, que es lo que hoy en día se pide porque básicamente conocimientos los puede tener una inteligencia artificial. ¿Mm? Entonces, desarrollar habilidades ligadas a lo humano. Y por último, desarrollar liderazgo en escenarios pequeños. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Bueno, empezar a ser líder en un ámbito chiquito, en un grupo de 4 personas, en la organización de un curso, en la organización de un evento, ¿bien? Más, ¿para qué? Para ir escalando a escenarios un poquito más grandes. Pero primero tratar de, si yo no puedo ser líder en un grupo de 5 personas, va a ser difícil que sea líder en un grupo de 5.000. Entonces, primero practicar en escenarios pequeños como prueba piloto, como prueba y error, etc. ¿tá? Y en el caso de la especialización en un tema, ahí hablaremos de habilidades duras o técnicas. Bueno, ya estamos con la hora. Bueno, esta era una actividad donde... A ver, ¿hasta aquí hay alguna consulta que quieran hacer, algún aporte? ¿Les ha servido? Yo quería, Sí, ah, quería aportar algo con respecto a lo que planteaste recién de ir por más, referido a esto sí. de si voy a postularme para X cargo, que piense en ir por más. Soy neurocoach y está relacionado con las neurociencias, ¿no? Con los, Tal cual. es como crear nuevos pensamientos, bueno, vamos más a lo ontológico también, es como ir preparándonos mentalmente, como decís vos, crear nuevas neurotransmisores y demás. Y está muy bueno esto que está muy bueno para desarrollarlo también dentro de estos espacios,
como darle un lugar a las neurociencias, que es lo que hace que hoy esté hablando, que antes por ahí me costaba un montón y así sucesivamente, poniendo en práctica también, como que está todo enlazado, ¿no? Tal cual, sí. Es que es muy importante porque vos podés tener toda la plata del mundo, todo el poder del mundo, pero fíjense, Elisa Carrió, una y otra vez se presenta a elecciones y no gana. Y tiene fama, no creo que haya alguien que no la conozca, tiene dinero, tiene poder, pero no logra posicionarse como el líder que necesita Argentina, por decirle un ejemplo, sin nada personal contra ella. Entonces vos podés tener todos los recursos, pero hay algo de la combinación de los recursos o de la propia personalidad, bien, que te permite o no te permite convertirte en líder. Entonces hay que trabajar también sobre eso. ¿Mm? Bueno, La Una comunicación, preguntita. entonces sería una. ¿cómo? Hablar. Sí, Tenía una pregunta cuando puso una forma de alinearse uno, de ver cómo está uno con los objetivos de desarrollo sustentable. sí, Puso allí una enlace, ajá, ese, cooperativas Owen. exactamente. Ok, A ver si lo... ok. Ah, sí, pueden Muy, buscarlo así, sí. A ver, muy no, interesante. no me deja el clic. Ah, ahí está el clic. A ver. Y me sacó la presentación. Ahí les Sí, paso pero el link. ¿Quién es? ok, Bueno, ahí ponen su mail, por ejemplo, y arrancan el cuestionario. En el cuestionario van completando, ¿no? ¿Tu proyecto de qué es? De educación y formación. correcto. Y vas poniendo todo lo que tengas, digamos. Qué sé yo, bueno, voy a Ujú. contratar a jóvenes en prácticas. Así, todo. Ta, 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 ta. ¿De qué? Pregunta acá que no veo. ¿Qué medidas sociales aplica desde su organización? Bueno, hay teletrabajo, pueden trabajar por internet, hay medidas antiacoso, tenemos un código ético, etcétera. Y así vas completando todo y al final te da un resultado de cuáles son los objetivos, los ODS, a los cuales contribuye tu proyecto y en qué porcentaje. ¿Sí? Así que hay un montón de estas Excelente. herramientas de autoevaluación que está bueno aprovecharlas vinculadas a proyectos, ¿no? Muchas gracias. No, por favor. Bueno, después entonces vamos, ya para finalizar, el ejercicio lo dejamos. Martín, Sí, recién estabas hablando, por ejemplo, de Lilita Carrió. sí. Eh, bueno, te hago una consulta. ¿Qué es lo que ves vos que no está funcionando en Lilita Carrió? Es la comunicación, ¿no? Puede ser la comunicación, sí, hoy en día la comunicación es muy, muy importante. Habría que hacer un análisis, la verdad no sé. Yo en algún momento cuando era chico la boté. Pero a mí me causaba Ah, gracia porque mira. ella decía, ella siempre dice, esta es la última vez que me presento. Ya, si no soy Sí, presidenta ahora, y sigue todavía sigue presentando. pasando lo mismo, sigue diciendo lo mismo. Tiene que A ver también mí, como que no están dadas las condiciones, ¿no? sí. Para el liderazgo que se necesita. Obviamente en la época en la que gana Milei, estaban las condiciones dadas para que surgiera un Milei. ¿M? Alguien disruptivo, diferente a lo ya conocido. En el caso de Lilita Carrió era conocida. Entonces, bueno, no estaba la oportunidad, digamos, en ese esquema que vimos de timos, recursos, oportunidad y equipo. ¿No? Claro, a mí lo que me pasa, yo soy de Merlo San Luis y lo que nos viene pasando a nosotros es que vemos referentes y no nos sentimos identificados con alguno de los diálogos. Es como que todavía nos cuesta. Bueno, sí, o sea, es que gran parte tiene que ver con la representación, sentirte representado. Y bueno, esos son muchos factores, eso llama para otro, otro curso. Bueno, Para el esta otro curso. actividad, sí, esta actividad se las dejo. La idea era que analizáramos cómo responder como líder a este problema, ¿no? Hay que organizar, un grupo, por ejemplo, está organizando una concientización sobre educación ambiental. El objetivo es involucrar a la comunidad, atraer voluntarios, etcétera, pero surgen estos problemas. Yo tengo que tener claro los problemas, esto es muy importante. Yo no puedo resolver conflictos si no tengo claro cuál es el conflicto, el problema, ¿sí? Y lo mismo pasa en políticas públicas, tengo que tener claro cuál es el problema.
Y no confundir problema con solución. Que esto siempre lo digo, cuando la gente pide más policías en la calle, ese no es el problema es la inseguridad. Después veo si lo soluciono con más policía en la calle, con cámaras de videovigilancia, con otras formas, ¿se entienden? Entonces no hay que imponer la solución, primero hay que pensar bien cuál es el problema. Y a veces pasa que actuamos al revés, queremos solucionar sin identificar el problema. Y algo que ayuda mucho, otro tip personal que a mí me ha servido mucho, es buscar la tercera solución o la solución equilibradora que le llamo. ¿Qué significa esto? Generalmente cuando tenemos un problema, nuestra mente, por la costumbre en la cual venimos trabajando, elige A o B, se posiciona en dos escenarios. Bien, bueno, tengo este problema, ¿qué hago? ¿Sigo o lo dejo? Que un propio de la tradición, digamos, más milenaria de enfrentarse o huir. Pero generalmente nos ponemos en dos posiciones, en dos escenarios, en un escenario con dos opciones. ¿Le pego o no le pego? Bien, ¿hago esto o no hago esto? Bien, como A o B completamente opuestos. Lo que hay que tratar de buscar es una postura conciliadora, ¿no? Una solución conciliadora, una tercera solución que combine algo de las dos. Y ahí surge un poquito la creatividad. Entonces, tratar de buscar siempre esa tercera solución que no se ve al principio, porque nuestra mente quiere elegir hago esto o hago lo otro, para solucionar ese problema y concentrarse en la solución en vez de estar constantemente quejándose del problema. Bueno, eso ya es más para la psicología. Detectar los problemas. Por ejemplo, si hay falta de claridad sobre quién lidera, en un equipo tiene que estar claro quién lidera, si todos, si dos, si uno. Conflictos entre, ¿por qué? Porque en todo lo que es la cuestión grupal, que ahí Sol debe saber mucho más, en la cuestión grupal se van cumpliendo roles, ¿no? Y un poco como la mirada desde las constelaciones familiares, ¿no? Quien no cumple un rol lo va a terminar cumpliendo otro. Y ahí una se va cargando de pesos que no son propios de esa función, etcétera, y empiezan los problemitas, ¿tá? Bueno, entonces, claridad sobre los liderazgos. Si hay conflictos entre los miembros, bien, esto es muy importante, saber las relaciones que hay entre el líder y todo el equipo, entre el líder y cada persona del equipo, entre cada persona del equipo y cada persona del equipo y entre la persona y el equipo. Bien, son distintos tipos de relaciones. Yo puedo tener una relación con mi jefe, también tengo una relación con mi compañero, con cada uno de mis compañeros, tengo una relación con el equipo en el cual yo formo parte, ¿bien? Entonces hay distintos tipos de relaciones y puede haber conflicto en alguna de esas relaciones. Es también importante diferenciarlo e identificarlo. Diferencias de opinión, ¿sí? Recursos limitados. De nuevo, identificar si el conflicto es por opinión o por intereses. Si es por intereses, trato de negociar. Si es por opiniones, trato de convencer a través de argumentos. Si hay recursos limitados, escasa coordinación, miembros recién llegados, es muy importante la figura del recién llegado, ¿sí? Porque eso desestabiliza o ayuda a estabilizar, pero genera algún impacto el nuevo llegado. Algunos integrantes no cumplen los plazos o compromisos, desacuerdo entre la fecha y el lugar, falta de experiencia en manejo, riesgo de que las opiniones personales de algunos miembros generen conflictos públicos. Bueno, identifico todos los problemas y a partir de ahí tomo una posible decisión, la mejor entre todas esas. Pero la solución que elija el líder de un grupo va a ser diferente a la solución que elija otra persona en otro ámbito, ¿sí? O sea, el intendente va a tomar una decisión, la concejal va a tomar otra decisión, el líder de un partido va a tomar otra decisión al mismo problema, porque están en distinta posición de poder, ¿sí? Entonces, tener muy en claro en qué posición estoy para poder tomar una solución. Bueno, dicho todo eso, les invitamos entonces a la próxima formación que vamos a estar dando, donde vamos a ver todo esto, pero bien desarrollado a lo largo de 3 meses, que es un curso 100% virtual sobre liderazgo diplomático, geopolítica y gestión de gobierno. Arranca el 27 de septiembre, las inscripciones están abiertas hasta el 26 de septiembre y va a ser súper interesante porque va a haber, tenemos por ejemplo una diputada, tenemos profesores universitarios, tenemos el director del CONICET de sociales, tenemos especialistas en Diputada de la China, provincia de San Luis. de San Luis exactamente, tenemos asesores, la ex ministra de Educación de San Luis, el ex director del Instituto de Servicio Exterior, o sea, gente
bastante buena que nos va a venir a contar su experiencia en liderazgo y cómo podemos ahí extraer herramientas para la vida política, la vida social, comunitaria o cualquier ámbito que nos sirva. Así que lo estamos organizando desde el espacio, avalado ahí con la organización de PROUD, el Observatorio de Relaciones Internacionales, el Consejo Provincial de Juventud de Tucumán, la Red Argentina de Juventudes, y estamos ahora gestionando el aval de la Embajada de la India y de otras universidades, ¿sí? Así que bueno, completamente invitados y después quienes hayan solicitado el material de este seminario, ahí van a tener la parte de los certificados, ¿bien? Y la parte del material donde hay algunos textos de lectura, está la presentación también sobre todo esto. Dicho eso, os agradezco vuestra presencia y os dejo en paz. Ahí tienen mi contacto por cualquier cosa, el Instagram. Y bueno, espero que les haya servido. También me sirvió a mí porque siempre en las clases surgen algunas cositas nuevas que vamos haciendo nexo en el momento en vivo. Así que bueno, muchas gracias. Buen viernes y buen fin de semana. muy bueno, gracias. Gracias, Sol. Muchas Gracias, gracias. muchas gracias. Gracias. ¿Qué le parece? Gracias, como digo, mamá. Ahora le das aquí a salir. ¿Sí?